Saludos jóvenes, bienvenidos al laboratorio de parasitología médica. Bueno, muchos éxitos para este año, para este semestre virtual. Nosotros entonces en el laboratorio de parasitología médica estamos eh, muy contentos de recibirlo, ¿verdad? El grupo está formado por 5 profesores, como ustedes pueden ver. Mi nombre es Asael Saldaña, yo soy el coordinador del laboratorio. Voy también a darles algunas clases de teoría. En la mesa 1 tendremos a la profesora Michelle Dávila, que más adelante ella se presentará, al igual que el resto de los profesores, la licenciada Tania Gómez, el profesor Juan Carlos Pinto y la profesora Daira Álvarez, que va a estar en la mesa 4. En este semestre virtual, como en los del año pasado, vamos a tratar en lo más posible de ajustarnos al horario. Nosotros tenemos 2 veces a la semana laboratorio. Ustedes, eh, ya sea 5.1 o 5.2, ya lo tienen, ¿verdad? Vamos a estarnos viendo el 5.2 de 1 a 3:30 p.m. los días lunes y jueves. Y el 5.1 entonces de 1 a 3:30 los martes. Y en el día viernes nosotros tenemos otro laboratorio de tecnología médica, así que el grupo de medicina entra a las 2:45 a 5:10. Ese es nuestro horario de trabajo y esperemos entonces tratar de cumplirlo hasta donde sea posible. Por supuesto, sabemos que ahora con la virtualidad podemos hacer modificaciones importantes en esto sin mayores consecuencias. Ok, entonces este es el grupo. Acá tenemos una foto un poco informal, ¿verdad? La profesora Michelle Dávila, el profesor Juan Carlos Pinto, la profesora Tania Gómez y la profesora Daira y mi persona. Entonces somos los encargados de este laboratorio de parasitología médica. Ok, entonces es importante siempre decir algunas recomendaciones. De hecho, nosotros siempre lo hemos hecho en base al laboratorio, pero ahora tenemos el laboratorio tradicional. Sin embargo, ahora tenemos un laboratorio virtual que es muy importante entonces de recalcarlo, ¿verdad? Porque aunque ya ustedes lo conocen, la mayoría de los casos, debemos nuevamente de mencionarlos. Este laboratorio entonces virtual, ya lo hemos visto que vamos a tratar de comenzar a la hora y ustedes deben de llegar, tratar de entrar al enlace unos 5 minutos antes. Esto es importante. Deben de ver con anticipación los anuncios que los docentes pongan en las diferentes plataformas. Generalmente, ¿verdad? Vamos a estar anunciándonos por Moodle, por los emails, que es muy importante, es lo que más se utiliza, también por WhatsApp, y en algunos casos también hemos utilizado Microsoft Teams. Vamos a entonces ustedes ya saben cómo entrar, van a hacer clic y van a entrar entonces en el enlace que se les va a dar para la clase. Deben de estar siempre preparados para tomar apuntes, esto es importante, no solamente vean la clase como algo que ustedes pueden repetir y ver en algunos casos, algunas clases, por ejemplo, pueden ser en vivo, y es importante que ustedes entonces tomen apuntes no solamente para entender y para tener las clases más ordenadas, sino también por las dudas que tengan. Las dudas es muy importante. Por ejemplo, en la clase de hoy, la que vamos a entrar al laboratorio, ustedes deben de tomar apuntes, porque luego va a venir una sesión entonces de discusión, que va a ser, en la mayoría de los casos va a ser obviamente virtual, va a ser en vivo, perdón. Tienen que estar siempre preparados para entrar a la plataforma Moodle, porque ahí en algún momento entonces se les va a pedir que entren rápidamente así para hacer un quiz de estos cortos, como vamos a ver enseguida. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ustedes van a tener, somos 5 profesores que vamos a estar pendientes, ¿verdad? Para resolver, no solamente durante el periodo de laboratorio, sino también entonces durante cualquier, cualquier hora, ¿verdad? Si nos van a escribir por email o por WhatsApp o directamente en la plataforma. Bien, entonces es importante que ustedes, como en todas las otras clases, ¿verdad? En este caso que estamos utilizando la forma virtual, que cuiden su vestimenta, tratar de que no haya ruidos en el entorno, esto para que no se interfiera con la clase. Es obligatorio que cada uno de ustedes ponga una foto reciente, una foto tamaño carnet, ¿verdad? Algunas fotos por ahí que aparecen demasiado lejos. Es una foto donde podamos identificarlo en base a su rostro. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? De cuando estén utilizando la cámara y el micrófono. Generalmente se les pide que lo tengan apagado, salvo que el docente entonces
lo pida. No queremos entonces que haya problemas con esto, ¿no? Es importante entonces, bueno, van a estar en una hora de clase, pero también no es necesario y además en muchos casos les consume más data. Recuerden también que ustedes pueden utilizar el chat para cualquiera eh, de estas plataformas. Por ejemplo, la que más utilizamos nosotros, Zoom, ustedes pueden utilizar el chat para hacer preguntas cuando estamos, sobre todo, en las clases en vivo. Ok, entonces la evaluación del laboratorio. Este laboratorio tiene 3 parciales. Observen que la puntuación de los parciales va aumentando, 100, 125 y el tercero tiene 150. Algo importante que tienen que tomar en cuenta es que estos parciales son acumulativos. Esto quiere decir que en el segundo parcial viene de un 15 a un 20% del material dado, o sea, del material del primer parcial. Y en el último parcial, de estos 150 puntos, va a venir un 15 o un 20% de del parcial 1 y del parcial 2. Es poco, pero es importante para que ustedes entonces estén conscientes de que no, por lo menos por este periodo, por el semestre, no deben de olvidar lo que se dio anteriormente. Nosotros vamos a hacer quizzes cortos todas las semanas, que van a tener un valor de 25 puntos. Van a haber también quizzes largos, que son solamente 3 y que se hacen en el periodo previo al examen parcial, que es un periodo de repaso. A veces eso se mueve también, ¿verdad? De repente no les conviene ese día y el quiz largo se hace en otra hora. Pero eso, como mencionamos, se puede coordinar. Nosotros tenemos entonces un periodo en donde ustedes van a estar en, en las mesas con cada uno de sus profesores, en donde se va a discutir los diferentes temas de los laboratorios, y durante ese periodo entonces el profesor va a hacer una evaluación que generalmente no es a todo el grupo, sino a 3, 4, 5 estudiantes, y esa evaluación de participación, presentación vale 20 puntos, es decir, que tiene un valor importante. También ustedes van a tener un proyecto de intervención que vamos a ver enseguida. Este proyecto de intervención es básicamente un video que está dirigido a la comunidad en general. Y entonces tenemos que el laboratorio vale 500 puntos. Esto es importante que tomen en consideración. Vean que los parciales es lo que tiene mayor puntaje, es más pesado. Y por lo tanto lo que tienen que poner mucha atención. Ok, entonces estos exámenes parciales van a ser 3, ya lo vimos. Son exámenes que básicamente eh, se hacen 40, 50 preguntas y en ellos entonces ustedes tienen que responder en un tiempo controlado, un tiempo rápido. Generalmente son unas 3 preguntas. Puede haber una pregunta inicial en donde usted tiene que escribir, es decir, género, especie, o tiene que escribir en otra el estadio, pero la mitad del examen por lo menos va a ser de escogencia. Para ese examen, usted tiene que conocer toda la teoría que se ha dado en el laboratorio, todo aquello que está en la introducción, en los glosarios, las indicaciones que dio el profesor. Usted tiene que saber perfectamente el ciclo biológico de todos los parásitos que vienen para ese parcial. Eso es muy importante. Y eso del ciclo biológico también le sirve mucho para la teoría. Entonces, una recomendación importante es que usted se estudie el ciclo biológico de todos los parásitos. Y bueno, también las discusiones que se dan en las mesas, es decir, usted tiene que tener un conocimiento amplio para esos parciales. No es nada más de saber reconocer, por ejemplo, el organismo. No, es mucho más que eso. Los quizzes cortos sí son solamente de 1 y en algunos casos de 2 periodos de laboratorio, en donde obviamente solamente viene ese material. Generalmente son preguntas de escogencia, de cierto y falso, aunque también puede haber imágenes. En los quizzes largos va a haber muchas imágenes, la mayoría va a ser imágenes, y las preguntas son relacionadas a esa imagen. Pero en los quizzes cortos no, por eso son quizzes cortos, son preguntas más teóricas y puede que venga una u otra imagen. Esto es importante también entonces que lo conozcan. La participación entonces en cada mesa. Ya les mencioné que cada profesor va a evaluar a un estudiante y se le hacen preguntas relacionadas a lo que está en el laboratorio. Se supone que usted debe de haber leído la guía del laboratorio. Se supone que en la mayoría de los casos el profesor ya le ha entregado un PDF o un video previo para que usted revise y no esté muy perdido, ¿verdad? Pero miren que esto es después de la introducción, entonces usted también tiene que estar alerta para no
no pecar de un desconocimiento total, ¿verdad? Cuando el profesor le hace algunas preguntas. Y los quizzes largos, ahí usted sí tiene que estudiar como si estuviera estudiando para un examen parcial, porque ahí viene todo lo que se dio para ese parcial. Es importante entonces que tomen esto en consideración. Si usted estudia para este quiz largo, es una recomendación importante, si usted estudia muy bien para este quiz largo, usted va a aprovechar mucho lo que es el periodo de repaso, en donde se tocan todos los temas que vienen para el parcial. Sin embargo, entonces, y usted va a tener mayor conciencia de lo que no entiende, de lo que tiene alguna duda y puede hacerlo. Si no estudia, entonces el repaso es menos eficiente y por supuesto si no estudia, entonces va a perder algunos puntos de estos quizzes largos. El proyecto de intervención, cada profesor le va a dar entonces cada mesa les va a dar los detalles de este proyecto de intervención. Es un trabajo en grupo, de 4 a 5 estudiantes, y básicamente consiste en que ese grupo se va a organizar para realizar un video corto. En los semestres anteriores estábamos pidiendo 1 minuto, pero creo que este semestre lo vamos a aumentar un poquito más para que haya mayor participación, como son más estudiantes también, de 1,5 minutos. Y los temas son enfermedades parasitarias que son característicos de nuestro país, de nuestro medio, es decir, enfermedades endémicas de Panamá, en donde usted cada uno de los estudiantes tiene que aparecer en el video y en donde entonces se va a presentar en una forma sencilla, clara, lo que es la epidemiología de las enfermedades parasitarias, los vías de transmisión, las principales formas clínicas, las principales formas de prevención, el diagnóstico de la infección parasitaria. Esto con un lenguaje bastante sencillo, porque recuerden que esto es para el público, por eso es que es una intervención. Ustedes van a tratar entonces de educar a la población en general. Tampoco tiene que ser así extremadamente sencillo, ¿no? O sea, tienen que tener un balance de que la persona entienda, pero no quede muy confundida con los términos que usted utiliza. Para tener solamente la certeza de que esto realmente ustedes lo subieron a la red, se les pide que tengan 300 likes. Generalmente los estudiantes lo están subiendo a Instagram, pero también pueden utilizar otras plataformas si les parece. Pero Instagram nos ha ido muy bien. Y sabemos que 300 likes es nada, ¿verdad? Esto es solamente los amigos, los familiares, y ya tienen 300 likes. Pero bueno, cada profesor les va a dar los temas que les toca. En realidad se los vamos a dar todos pronto esta semana. Y para que vayan trabajando en esto, que los profesores les van a decir cuándo tienen que entregarlo. Generalmente entonces se hace al final de semestre. Ok, entonces para el laboratorio ustedes pueden utilizar cualquier libro de texto. Hay una gran cantidad de libros de texto y les digo cualquiera porque en todos estos libros va a haber referencias acerca de los ciclos biológicos, de la biología, de los parásitos, van a haber fotografías muy buenas, van a ver los ciclos bien descritos, así que cualquier libro les sirve. Estos son los que más circulan en nuestro medio. Este libro de Parasitosis Humana de David Botero es un libro muy bueno porque les va a servir mucho para la teoría. Es un libro de Colombia, así que se parece mucho a la parasitología que tenemos aquí en Panamá. Este es de Chile, del profesor Wegner App, Parasitología Humana. Es un libro mucho más completo, mucho más caro también, pero cualquiera de ellos puede servirles mucho. Yo les sugiero que tengan un libro de texto, porque algunas veces durante la teoría se tocan muchos puntos que no quedan claros y se pueden entonces ver en los libros de texto, al igual que en el laboratorio, ¿verdad? Eso es importante. Van a tener mucha información, tanto en la teoría como en el laboratorio, que a veces no aparece en estos libros de texto más básicos. Algo que sí es de mucha ayuda es tener un atlas de parasitología, un atlas entonces en donde usted puede comparar las morfologías que está observando y en este caso de ustedes para ver diferentes imágenes. Nosotros en este curso virtual nos basamos mucho en el reconocimiento de imágenes. A usted durante la introducción se le van a presentar varias imágenes de un parásito. Sin embargo, en muchos casos la imagen que viene para el examen no es esa, pero usted tiene que reconocerlo, no es mediante el reconocimiento de una imagen, sino mediante el reconocimiento de las características morfológicas. Y para eso es bueno entonces estar revisando imágenes tanto en Atlas como en la red.
Ahora sabemos que en Internet hay muchísimas imágenes. Tengan cuidado, no todas las imágenes son correctas, no todas las imágenes están identificadas correctamente, eh, pero sí es muy útil. Hay cientos de imágenes de estos parásitos y algunas de ellas muy buenas, extraordinarias, mejor que las que veríamos durante un laboratorio normal utilizando el microscopio. Bueno, esto eran las indicaciones generales. Si hay alguna duda podemos verla en la sesión de discusión. Y vamos a entrar entonces ahora al primer laboratorio. El primer laboratorio tiene dos temas básicos, que es el uso del microscopio compuesto, nuestra arma de trabajo, ¿verdad? Lo utilizamos para el 80% de las observaciones que vemos en forma tradicional en el laboratorio presencial, pero ahora no vamos a contar con él desafortunadamente. Entonces, ustedes van a estar, digámoslo así, con esa desventaja, van a estar perdiendo la capacidad de enfocar las diferentes láminas, la capacidad entonces de ver directamente cómo se ve la imagen y no una fotografía. Lastimosamente entonces esto no lo vamos a poder mejorar hasta donde sabemos. Quizás al final del semestre podamos hacer algo, no estamos seguros. En el caso de tecnología médica, entonces para ellos esto sí es una pérdida muy grande. Para ustedes es una pérdida, para los estudiantes de medicina, pero que podemos hasta cierto punto obviar. Entonces ustedes tienen que repasar, yo creo que no está de más, el uso correcto del microscopio, las partes del microscopio, porque esto les va a servir entonces como una información básica que todo médico debe saber. Pero quizás entonces lo más importante que vamos a ver en el laboratorio del día de hoy es la introducción a la taxonomía básica de los parásitos humanos. Y eso entonces, hoy lo que vamos a ver son los nombres de los principales eh, taxones que agrupa organismos parásitos y las características de estos grupos, que van a ser características generales. Hoy no nos interesa entonces las características a nivel de especie, a nivel de género, a nivel de familia. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos nombres, para que entremos ya, ¿verdad?, en lo que vamos a estar haciendo durante todo el resto del semestre. Tratemos entonces de, como les digo, de por lo menos echarle un vistazo a las partes del microscopio, su cuidado, su funcionamiento, que es algo que ya ustedes han visto en muchos otros laboratorios, de hecho desde escuela primaria básicamente. Muy bien, entonces la taxonomía, la sistemática de los parásitos de importancia médica es igual a la sistemática de cualquier organismo vivo. Están agrupados en parásitos que tienen características similares. Esto es para estudiarlos mejor, ¿no? Y ustedes saben entonces que los taxones, ¿verdad?, las categorías taxonómicas principales, el dominio, el reino, el filo, el plural es fila, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, es lo que les encanta a los biólogos, y ahí vamos a encontrar entonces a todos las categorías que pueden ser, estas son las básicas, pero recuerden, por ejemplo, que hay una superclase, una subclase, un superorden, un suborden, una superfamilia, una subfamilia en algunos grupos, no en todos. Un supergénero, un subgénero, superespecie, una subespecie, pero que eso para nosotros tiene menor relevancia. Ustedes van a ver que cuando estemos en teoría, la taxonomía, la sistemática que se da en este curso es extremadamente básica. Quizás esta clase de hoy es una de las que más tiene, pero no es nuestro principal objetivo entrar en sistemática pura, ¿no? Nosotros acá estamos tomando esto solamente porque una guía. Usted tiene que conocer los nombres de las principales categorías taxonómicas y los grupos de parásitos que están en ella. Vamos a comenzar entonces con este reino, el reino de los protozoarios, los organismos que tienen una sola célula, totalmente funcional, metabólicamente hablando. Vamos a encontrar aquí miles de especies que son de vida libre, es decir, que están en el suelo, en las aguas, en los ríos, en los mares. Pero también vamos a encontrar organismos parásitos, que son los que nos interesan a nosotros. Cuando hablamos de organismos parásitos, recuerden que no solamente son organismos parásitos humanos, que obviamente es lo que más nos interesa. También
van a haber parásitos de animales, parásitos de insectos, parásitos hay parásitos que incluso son parásitos de otros parásitos, pero parásitos de plantas también. Pero obviamente nuestro enfoque es médico. Bien, entonces dentro de este reino protista, muy grande, ¿verdad? Más de 30.000 especies descritas, organismos unicelulares, ya les mencioné, muchos de vida libre, algunos parásitos importantes, ¿verdad? Eh, Ustedes en los diferentes grupos taxonómicos que vamos a ver hoy deben de buscar las características más básicas. Yo les voy a dar algunas, ¿no? Ustedes tienen que conocer las más básicas. Por ejemplo, el tipo de reproducción. En este caso, los organismos protozoarios pueden tener reproducción asexual, pueden tener también reproducción sexual y algunas veces combinaciones de ambas. Y estos organismos entonces, como les decía, tienen diferentes hábitats, pero vamos a verlos mejor particularmente. Dentro de este reino protista encontramos entonces el filo Metamonada. El filum Metamonada, aquí hay dos ejemplos de este filum, Giardia lamblia, un parásito que habita el intestino delgado, y Trichomonas vaginalis, el tracto urogenital humano, son organismos, como ustedes pueden ver, que tienen flagelos, múltiples flagelos, carecen de mitocondria, son organismos relativamente primitivos, anaerobios. Algunos son parásitos, hay otros que son de vida libre que no vamos a estar estudiando acá. Pueden tener uno o dos núcleos y los ciclos de vida son directos en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir un ciclo de vida directo? Ciclo de vida directo es cuando solamente está involucrado un huésped. Por ejemplo, en este caso, el ser humano. Cuando hay ya otro organismo, ya sea un vector o un huésped intermediario, ya eso es un ciclo de vida indirecto. El hábitat, como ya les mencioné, es el lugar en donde vamos a encontrar con mayor frecuencia a este parásito en el organismo parasitado. En este caso, el hábitat intestinal para Giardia lamblia o el tracto urogenital para el caso de Trichomonas vaginalis. Este es el filum Metamonada, que lo vamos a ver en detalle, ¿verdad? En próximos laboratorios. Hay un filo denominado Percolozoa, también son protistas, son formas que son con mucha frecuencia de vida libre, la mayoría vive en el suelo, en las aguas. Hay estadios que son flagelados con la presencia de unos flagelos grandes llamados lobopodios, también pueden haber quistes, pero desafortunadamente hay algunos que pueden ser patógenos humanos, como es el caso de Naegleria fowleri, que es un patógeno del sistema nervioso central y que produce la, eh, un tipo, ¿verdad?, de amebiasis a nivel del sistema nervioso central, que generalmente es fatal. Se conoce como la meningoencefalitis amebiana primaria y que puede llegar a la muerte. En la mayoría de los casos lleva a la muerte. Bueno, esto lo vamos a ver también en la teoría. Hay pocas especies, relativamente 150 especies. De esto entonces no vamos a estar viendo en el laboratorio. En este laboratorio generalmente veíamos también organismos de vida libre en una muestra de agua estancada. ¿Quién sabe? Ahí tal vez pudiéramos ver una Naegleria, pero obviamente no va a ser el caso acá. Bien, este otro filo, el filo Euglonozoa, son organismos flagelados, un solo flagelo como ustedes pueden ver acá. Hay algunos que tienen forma de vida libre, pero la mayoría son parásitos. Y aquí en este Euglonozoa destacan los tripanosomas y las leishmanias, que son patógenos muy comunes de nuestro medio. Ellos se caracterizan porque tienen un flagelo anterior, ellos no se impulsan con el flagelo, ellos se jalan con el flagelo, y un cinetoplasto, que es esta organela que está aquí, en forma de barra, que es donde nace, por ahí cerca nace el flagelo, que también contiene ADN, como ustedes van a verlo en la teoría. Hay una gran cantidad de especies. En el caso entonces de los tripanosomas y de las leishmanias, son estrictamente parásitos, no hay formas de vida libre. El otro grupo, el otro filo, Amebozoa, aquí es donde vamos a encontrar a la gran mayoría de las amebas. Las amebas, la gran mayoría son de vida libre, pero hay un grupo importante que son organismos parásitos humanos. Un número importante de especies habitan en nuestro intestino grueso.
Hay otras amebas que también, al igual que en la Naegleria que describimos anteriormente, son organismos de vida libre, pero que pueden infectar al ser humano. Todos estos organismos entonces tienen la característica de que se movilizan por pseudópodos. Ya vemos, por ejemplo, cómo Euglenozoa se moviliza por flagelos, perdón, pero acá entonces son los pseudópodos, los organismos, entonces las formas de locomoción, los órganos de locomoción de los protozoarios, que en un principio fueron muy utilizados para darle nombre a los diferentes filas. Estas formas de vida, estas formas parásitas, ¿verdad? De las amebas, ya les mencioné que principalmente habitan en el intestino grueso humano, y en el caso de Acanthameba, que es un organismo de vida libre, puede afectar sistema nervioso central, piel, puede estar incluso de infectar los ojos e infectar incluso las vías respiratorias superiores. Bien, un grupo extremadamente grande es Apicomplexa. Los Apicomplexa son parásitos obligados, es decir, que no hay ninguno que sea de vida libre. Todos ellos son parásitos que para desarrollarse tienen que invadir una célula. Son intracelulares. Y aquí hay una diferencia importante. La reproducción de este grupo de parásitos, los miembros de la apicomplexa, es de dos tipos. Una reproducción asexual y otra sexual. Ya ustedes verán en las clases de estos grupos, ¿verdad? Que a estas reproducciones se les conocen como la esquizogonia y la esporogonia, respectivamente. No vamos a encontrar aquí órganos de locomoción visibles, no hay cilios, no hay flagelos, no hay pseudópodos, pero sí ellos tienen la presencia de un organelo denominado complejo apical, que es lo que utiliza estos organismos para poder penetrar la célula. Es un grupo muy grande, muy diverso. Los ciclos son directos e indirectos. Puede haber un vector, puede haber un huésped intermediario, o pueden haber organismos que se reproducen, que se transmiten de un huésped a otro huésped similar. Es importante destacar que estos parásitos son muy importantes en el huésped inmunocomprometido, por ejemplo, en un huésped que tenga algún tipo de inmunodeficiencia, como son los pacientes viviendo con HIV, por ejemplo, viviendo con SIDA. Y aquí también debemos destacar que aquí pertenece los parásitos del género Plasmodium, que causan la malaria en el ser humano, que es una, si no la más, de las enfermedades que causa mayor mortalidad a nivel mundial, la malaria y la toxoplasmosis, por ejemplo, muy importante entonces en inmunocomprometidos y es muy frecuente. Bien, el último de los organismos protozoarios que vamos a mencionar son los ciliados, el filum Ciliophora. Hay una cantidad enorme de estos organismos que son de vida libre. Todos ellos se van a caracterizar porque tienen una gran cantidad de cilios, que son estructuras de locomoción también, así como los flagelos, pero mucho más cortos y abundantes. Muchos de ellos entonces tienen dos núcleos. La reproducción generalmente es asexual, pero puede haber reproducción sexual por un proceso denominado conjugación. Los ciclos de vida son generalmente directos. Y hay algunos parásitos, por ejemplo, de animales, de rumiantes, que son muy importantes dentro de la cría de rumiantes, pero en el ser humano solamente encontramos uno, generalmente, por ahí, a veces aparecen otros, pero cuando hablamos de ciliados en el humano, generalmente estamos hablando de Balantidium coli, un parásito entonces del intestino grueso humano que presenta también un citostoma, una boca primitiva, además de los cilios. Y dentro de este grupo de ciliados hay un montón de especies, como le mencioné, ¿verdad? 3.500 especies. Bien, entonces observen que yo en cada uno de estos filas les he dado algunas características. Obviamente no son todas, son algunas así rapidito, no tenemos tiempo tampoco para entrar en detalle, ni es tampoco la función de esta clase, de este laboratorio, de que nos aprendamos todo, porque parte de esto lo vamos a ver durante el semestre. Solamente aquellas características morfológicas y biológicas que nos permiten ubicar a estos organismos en un determinado grupo taxonómico, que en este caso estamos hablando de los fila. Bien, este es un grupo
inusual realmente de organismos unicelulares, si es que los podemos llamar así, que han tenido una sistemática bastante controvertida. Al inicio decían que eran levaduras, luego que eran protozoarios, pero bueno, ahora ya los han ubicado dentro de este filo denominado Vigira, en donde hay organismos muy disímiles. Hay comensales, parásitos, hay algas macroscópicas muy grandes, hay organismos microscópicos. Son realmente ufológicamente muy variados. Algunos tienen cilios, otros tienen pseudópodos, otros tienen flagelos. Realmente es un grupo, este es un grupo, para mí, problema para los taxónomos, el filum Vigira. Pero dentro de este filum Vigira vamos a encontrar a esta clase, la clase Blastocystea. Y ahí es donde encontramos a este parásito que sí es muy frecuente y que sí lo estudiamos. El parásito del género Blastocystis, que habita el intestino grueso humano. Ese es el hábitat de este parásito. Es un organismo pleomórfico, tiene muchas formas diferentes, ¿verdad? Una forma vacuolar, granular, una forma quística, y que todavía su potencial patógeno no está muy claro, pero que debemos de conocer que existe y es muy frecuente aquí en Panamá, en población rural y en población urbana, en donde las condiciones higiénicas no son muy buenas. Este parásito está presente y eso lo vamos a ver entonces después con calma. Este otro filum, el filum Microsporidia, ya son considerados hongos. Ellos no son protozoarios tampoco, son estrictamente parásitos y también parásitos intracelulares. Tampoco tienen mitocondria y pared celular. Su reproducción es por esporas de pequeños tamaños, de ahí viene el nombre de Microsporidia. Vamos a ver que contiene cada una de estas esporas un esporoplasma, perdón, un filamento polar que está enrollado. De esto hablamos poco ya en el curso, porque realmente son los micólogos los que deben de tratar a la microsporidia. En algunos libros de parasitología todavía se mencionan, ¿verdad? Por tradición. Los ciclos son ciclos directos, hasta donde se conoce. Hay una gran cantidad de especies y de géneros. Y del ser humano hay múltiples especies, enterocitozón, encefalitozón, que son las que afectan diferentes hábitats. En el ser humano es muy variado el hábitat. Hay algunos que afectan el intestino, otros el sistema nervioso central, otros el ojo, otros la musculatura esquelética. Los microsporidias también son muy importantes en el huésped inmunocomprometido. Bien, entonces con eso dejamos estos organismos unicelulares y vamos a ver otro grupo también muy importante, que son los organismos pluricelulares, los metazoarios, el reino Animalia. Y en él entonces vamos a encontrar a estos parásitos que tenemos representados aquí, que generalmente las personas le llaman gusanos. Una forma más elegante de llamar a los gusanos es helmintos. Los helmintos, como grupo, no es una categoría taxonómica, pero sí los ubica de una forma, digámoslo, más exacta. Y dentro de los helmintos, entonces, tenemos a los nematelmintes. Los nematelmintos, esto es un filum, que son los gusanos cilíndricos o los gusanos redondos, como también se les conoce. Hay muchos que son de vida libre, en suelos y agua, pero también hay muchos helmintos que son organismos parásitos. Parásitos animales, parásitos de plantas y por supuesto parásitos humanos. Aquí tenemos muchos nematelmintes que parasitan al ser humano en Panamá. Ellos son los llamados gusanos, los nematelmintes, los gusanos pseudocelomados, porque ya hay una cavidad celómica, pero no está cubierta por una membrana, por lo tanto no es un celoma verdadero. Son gusanos dioicos. Hay hembras y hay machos. La reproducción es sexual, entonces sí hay hembras y hay machos. Los ciclos de vida pueden ser directos e indirectos. Esto quiere decir que acá puede haber más de un huésped. Y hay muchos hábitats en el ser humano, intestino grueso, intestino delgado, puede haber también entonces en otros tejidos, musculatura esquelética, en la sangre, por ejemplo.
Bien, son agentes causales de un gran número de enfermedades como la ascariasis, la toxocariasis, la anquilostomiasis. Y aquí tenemos Ascaris lumbricoide, que es un parásito muy frecuente aquí en Panamá, Trichuris, Strongyloides, todos ellos, ¿verdad?, de alta frecuencia y que vamos a estudiar con bastante detalle. Dentro de los helmintos encontramos a los gusanos planos, que es el filum Platelmintes. La mayoría son hermafroditas, es decir, que dentro de un solo organismo vamos a encontrar un juego de órganos femeninos y masculinos. La reproducción es sexual, obviamente, pero solamente entonces se necesita un organismo. En estos platelmintos hay un número enorme de organismos de vida libre. Nosotros los conocemos como planarias, son muy estudiados en biología, pero hay parásitos que son los que nos interesan. Los platelmintes no tienen tubo digestivo en muchos de estos géneros, pero en otros géneros el tubo digestivo nada más tiene una boca, una cavidad oral, no tiene una salida. Entonces a ese tubo digestivo se le conoce como ciego. Algunos presentan ventosas, como vamos a ver, sobre todo verá los parásitos. Y hay diferentes hábitats en el ser humano para los platelmintes. Dentro de los platelmintes, entonces, nosotros estudiamos la clase tremátoda. La clase tremátoda, también conocido como duelas, son gusanos planos, obviamente, pero tienen forma como de una hoja de un árbol. La gran mayoría de ellos son hermafroditas. Hay un grupo por ahí que no son hermafroditas, los schistosomas, y son estrictamente parásitos. No hay ningún tremátodo de vida libre. El tubo digestivo es ciego, porque ellos tienen una cavidad oral. La palabra tremátoda quiere decir cuerpo con agujeros, porque las ventosas inicialmente se confundieron con agujeros. Ellos tienen, en la mayoría de los grupos, una ventosa oral y una ventosa ventral. Eso para adherirse a la mucosa, al tejido donde están invadiendo, al hábitat. Los ciclos son indirectos. Aquí no hay ningún tremátodo con ciclo directo, ¿no? El ciclo de los tremátodos es complejo, como vamos a ver. Hay varios huéspedes, muy diferentes hábitats dependiendo de las especies, ¿verdad? Intestinal, en los conductos hepáticos, en la sangre. Y son grandes. Ustedes pueden ver aquí con referencia a 10 centavos, fasciola mide como 3 centímetros, es totalmente macroscópico, aunque para el estudio, ¿verdad?, de los órganos, que es lo que vamos a hacer aquí en un laboratorio, ustedes van entonces a trabajar con el microscopio. Bueno, en este caso no, vamos a estar trabajando con, con imágenes, y que el organismo va a ser teñido para que usted pueda identificar las diferentes estructuras. Hoy no nos interesa mucho eso, nos interesa que usted reconozca que es un gusano plano, y es un gusano plano que tiene forma de hoja y que tiene ventosas y que por ende entonces es un tremátodo. El otro grupo de gusanos planos pertenece a la clase Cestoda, pero son gusanos planos que tienen forma de cinta, son alargados entonces, pero cuya principal característica es que tienen el cuerpo dividido en segmentos, también denominado proglótides. Cada uno de estos segmentos tiene los órganos sexuales totalmente diferenciados. Son hermafroditas, todos ellos son parásitos, al igual que los tremátodes. Miren que acá no hay tubo digestivo, todo el intercambio se lleva a cabo a través del tegumento. Vemos entonces que estos tremátodos se caracterizan porque la parte anterior, donde estaría la cabeza, que obviamente no es una cabeza, solamente esto, les digo el término cabeza para que se orienten, a esa parte anterior se le denomina escólex, y ahí puede haber un rostelo, que es una estructura que puede tener ventosas o puede tener ganchos, para también adherirse a la mucosa, en este caso la mucosa intestinal. Siempre los adultos de la clase Cestoda están en el intestino delgado, como por ejemplo Taenia solium o Diphyllobothrium o Dipylidium, todos ellos están en el intestino delgado del huésped. Los ciclos son indirectos, hay varios huéspedes, y bueno, los céstodes adultos casi no nos producen problemas clínicos. No es que que sean inocuos, pero pocos son los problemas asociados con ellos. Pero las larvas de los céstodes sí nos dan problemas, como vamos a ver en teoría. Bien, este otro fila, el fila
rotífera, y esto pongan la atención porque está un poco diferente a lo que se vio el semestre pasado, por si acaso estudian con apuntes del año pasado. Es importante, yo creo que los apuntes viejos son útiles, pero tienen que tener ustedes la capacidad de evaluar que puede haber errores en estos apuntes o puede haber información que se ha actualizado. En este caso, la información está actualizada. Vamos a estudiar bueno, en parte, este fila rotífera. Tiene muchísimas especies, como ustedes pueden ver, pero lo que nos interesa es esta superclase, la superclase acantocéfala, que son los que se llaman comúnmente los gusanos de cabeza espinosa, porque en la parte anterior, obviamente tampoco tienen cabeza, tienen esta estructura que se conoce como una probóscide, y esta probóscide está llena de espinas, y esa es lo que le da el nombre de cabeza de gusanos de cabeza espinosa. Es una probóscide que es retráctil, o se puede proyectar, se puede retraer dentro del cuerpo del gusano. Todos ellos son parásitos. Los ciclos son complejos, como ustedes pueden ver aquí. Le puse un ciclo, ¿verdad?, de este parásito que tiene un nombre muy largo, Macracanthorhynchus hirudinaceus, y que implica varios huéspedes, y que podemos ver entonces que estos gusanos son principalmente, ¿verdad?, de importancia veterinaria, pero también se dan en el ser humano. No son frecuentes aquí en Panamá. Absorben todos sus nutrientes a través del tegumento, no tienen, ¿verdad?, este tubo digestivo que vimos en los nematelmintes, por ejemplo, que tienen un tubo digestivo. Creo que no se los mencioné. Los nematelmintes tienen un tubo digestivo completo. Tienen una boca, una cavidad bucal, y tienen una cloaca. Esto es importante, creo que no les mencioné lo del tubo digestivo de los nematelmintes. En los cestodes sí les dije que no hay tubo digestivo, y en los trematodes les mencioné que hay un tubo digestivo incompleto, denominado ciego. Bien, este filum, el filum Arthropoda, es muy grande, involucra una gran cantidad de organismos, algunos de ellos, ¿verdad?, de importancia en parasitología porque forman parte del ciclo de los parásitos. Otros son importantes porque inoculan venenos. Otros son importantes porque son vectores de parásitos. Muchos de ellos entonces son importantes por ser tóxicos. Este es un filum enorme, ¿no? Es el más numeroso porque es el que más especies se han descrito, porque aquí están los insectos, que sabemos que hay varios millones de especies, ¿verdad?, por ahí rondando. Se piensa que solo en el Amazonas hay 2 o 3 millones de especies por describir. Algunas de ellas, ¿verdad?, incluso desaparecen antes de ser descritas. Bien, una característica importante de los artrópodos es que todos ellos tienen un exoesqueleto rígido, quitinoso, tienen apéndices articulados, como las patas, como las antenas, y ahí vamos a encontrar entonces a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos, a los miriápodos. Son un grupo extremadamente importante que lo vamos a ver al final del semestre o parcialmente durante las primeras laboratorios. Dentro de los artrópodos, la clase arácnida se va a caracterizar por la presencia de quelíceras, que son estructuras que pueden estar modificadas para inocular veneno, para manipular el alimento, y vamos a encontrar que todos ellos tienen 4 pares de patas. Usted ve una araña, un escorpión, una garrapata, un ácaro, todos ellos tienen 4 pares de patas. Un par de pedipalpos, como en el caso de los escorpiones, que los pedipalpos están adaptados para atrapar a la presa, son pinzas como los cangrejos, por ejemplo. Esos son los pedipalpos. Los otros grupos también tienen pedipalpos, pero están modificados, no son tan grandes, como evidentes como la de los escorpiones. Miren que este grupo no tiene antenas, no tiene alas, y hay una fusión de la cabeza con el resto del cuerpo, que puede ser, por ejemplo, en el caso de las arañas, la cabeza y el tórax fusionado en un cefalotórax, y luego queda el abdomen diferenciado. En las arañas el abdomen se llama opistosoma. Acá están en los escorpiones también, miren, cabeza y tórax fusionado, pero en las garrapatas y en los ácaros la fusión es total, es cabeza, tórax y abdomen, todo fusionado. Esto en realidad no es una cabeza, esto es el capítulo. Eso lo vamos a ver en una clase al final del semestre. Bueno, estos son los arácnidos, cuya principal importancia médica es que son venenosos,
Las garrapatas en algunos casos pueden ser vectores de parásitos también. Y bueno, y los ácaros, que definitivamente son parásitos, son ectoparásitos humanos. Este otro grupo, la clase Quilópoda, son los artrópodos que nosotros conocemos como 100 pies. Son unos artrópodos que tienen el cuerpo bastante aplanado. Generalmente tienen 21 segmentos denominados metámeros, y en cada uno de estos segmentos hay un par de patas. Hay algunos que son enormes, que son los más peligrosos. Los pequeños tienen poco veneno, ¿no? Y tienen, ¿verdad? Este primer par de patas modificadas para inocular venenos que se conoce como maxilípedos, muy débiles y no atraviesan la piel humana, pero los grandes sí puede esta uña, ¿verdad?, inocularnos venenos y causarnos intoxicaciones y hasta la muerte, sobre todo en bebés han dado casos. Hay una gran cantidad entonces de especies. No debemos confundirlos con los 100 pies, con los 1000 pies. Los 1000 pies tienen 2 pares de patas en cada metámero y son plagas en la agricultura. Realmente entonces los importantes son los quilópodos, porque ellos son predadores y pueden inocularnos venenos, son carnívoros. Bien, la clase insecta son los artrópodos que tienen 3 pares de patas, pueden tener 1 o 2 pares de alas, hay grupos que no tienen alas, y tienen un par de antenas. Y un punto importante es que tienen cabeza, tórax y abdomen bien diferenciados, no como en el caso entonces de los arácnidos. Muchos de ellos son ectoparásitos, algunos son venenosos. Ustedes conocen, por ejemplo, una abeja, es un insecto venenoso. Hay muchos que son vectores de parásitos, como este chinche, ¿verdad?, que es vector del Trypanosoma cruzi, que produce una enfermedad de Chagas, o este Anopheles, que es el vector del parásito que produce la malaria en el ser humano, y hay muchas especies por describir. Bien, dentro de los artrópodos está este grupo que es bastante inusual. Son los llamados gusanos en forma de lengua, porque inicialmente los primeros que se describieron tienen como la forma de una lengua. Son los llamados pentastómidos, el orden es pentastómida. Miren que estos parásitos realmente no parecen, usted ve esto, parece más un helminto que un gusano. Pero lo que pasa es que en las larvas de este grupo vamos a encontrar larvas que realmente tienen apéndices articulados cortos, pero lo tienen. Así que los taxónomos dicen, no, los pentastómidos son artrópodos, pertenecen a la clase Maxillopoda. Todos ellos son parásitos de vías respiratorias, principalmente de reptiles y de aves, de algunos mamíferos. En el ser humano a veces se dan casos de infección con estos parásitos, pero son poco frecuentes. Miren que el cuerpo parece un gusano. Presentan 2 pares de apéndices lobulados en la parte anterior, provisto de unas uñas quitinosas que sirven para agarrarse nuevamente, ¿verdad?, al hospedero. La cutícula es muy porosa, no tiene quitina como muchos de los otros artrópodos. Son hematófagos, succionan, ¿verdad?, sangre del huésped, carecen de antena, aparato circulatorio, respiratorio, excretores. Pero bueno, miren que sí son dioicos, hay hembras y hay machos. Un grupo interesante, pero que no es de mucha importancia durante nuestro curso. Creo que esto es lo único que se va a mencionar, pero ustedes deben de saber la existencia de los gusanos en lengua como parásitos. Bien, entonces vamos a tratar de que al final de cada laboratorio los profesores les presenten una tabla en donde esté el nombre de la enfermedad que producen los parásitos tratados durante ese laboratorio, el nombre científico correctamente escrito. Yo les ruego que pongan atención a cómo se escriben los nombres, porque en la plataforma Moodle eso es un gran problema, porque se equivocan. Vamos a tomar en cuenta el nombre científico como aparece en estas tablas. Ustedes lo pueden encontrar en la internet en otra forma. De repente a un profesor se le escapó y en una diapositiva fue de otra forma, pero lo vamos a utilizar, lo vamos a evaluar como aparece en estas tablas que se les van a dar después de cada introducción. Ahí se les va a dar el hábitat. Algunos parásitos presentan varios hábitats. Vamos a tratar de que sea el más frecuente, el estadio infeccioso, que es el nombre del estadio que infecta al ser humano, y el estadio diagnóstico, que es el estadio que usted detecta para poder hacer el diagnóstico de la infección parasitaria. Mucha atención con estas
con estas tablas, porque de ahí es como se va a evaluar en los exámenes. No vamos a aceptar, si en estas tablas aparece mal y usted lo escribió bien, ok, pero es como está escrito en estas tablas. Bien, entonces también al final de los laboratorios tenemos una serie de glosarios que van a serles de utilidad. Recuerden que esto también es útil para durante la discusión que van a tener en forma individual en cada mesa. Entonces ustedes van a tener las diferentes introducciones con glosarios, porque siempre va a haber palabras nuevas, como en este caso hoy tenemos un número importante de palabras, de términos, de conceptos que ustedes deben de saber para este primer laboratorio que lastimosamente, ¿verdad?, tiene mucha cosa nueva que, que deben de aprenderse, digámoslo así. Revisen esto con calma. Yo les voy a tratar de que, como les mencioné, que todos los profesores suban o el video o un PDF de la introducción para que ustedes puedan verlo con anticipación y puedan estudiar entonces con calma y a la hora entonces de ir a la discusión estar más claritos. Así que dentro de un momento entonces vamos a tener una sesión de dudas, de preguntas. Yo tengo por ahí algunas imágenes que quiero mostrarles también adicionales. Si no, entonces les agradezco mucho, ¿verdad?, la atención y nos vamos a ver dentro de un momento.